Sean todos bienvenidos a la materia Derecho Privado 1. En el día de hoy vamos a ver el subeje temático 2, la incapacidad. A modo de comenzar la clase, vamos a ver la incapacidad, luego vamos a pasar a la distinción entre el menor de edad y el adolescente, pasando por la noción de persona con capacidad restringida y a su vez con incapacidad, que ya lo hemos tocado en ejes anteriores. Y por último vamos a ver los inhabilitados, noción y presupuestos fácticos. Bien, para comenzar, hablando de la capacidad, ¿no? En sí, la capacidad es una aptitud de la persona. Es decir, por un lado, es la capacidad de ser titular de derechos y de deberes jurídicos y por otro, también el ejercerlos por sí mismo, ¿no? En torno al artículo 22 del Código Civil y Comercial, ¿no?, de la Nación, tenemos la capacidad de derecho, en el cual nos va a decir que toda persona humana en sí goza, ¿no?, teniendo en cuenta el concepto de persona humana que lo hemos visto en ejes anteriores, goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Es decir, que en razón de esto, la ley, ¿no?, por medio de una sentencia judicial, que lo veremos más adelante, puede privar o incluso limitar la capacidad de hechos, simples actos o actos jurídicos, ¿no? Esta incapacidad sería por sentencia judicial, ¿no? Por otro lado, vamos a aclarar, después lo vamos a ver, ¿no?, en el momento adecuado, pero vamos a aclarar que la incapacidad en sí no se define en ningún lugar del Código Civil y Comercial, por lo cual se parte hablando de la capacidad y la incapacidad se infiere, ¿no?, por contraposición del concepto. Ahora bien, en cuanto al artículo subsiguiente, estamos hablando del 22 en la capacidad de derecho, vamos a pasar al 23, capacidad de ejercicio. Este artículo nos va a hablar sobre la segunda parte en sí del 22, es decir, el hecho de que toda persona humana pueda ejercer por sí misma sus derechos, ¿no?, salvo, por supuesto, las limitaciones, nos va a decir, expresas en el código o en una sentencia judicial, como podría llegar a ser, que es el caso que vamos a ver más adelante, la incapacidad de un pródigo declarada por sentencia judicial, es decir, un adicto al juego, ¿no? Eso sería uno de los casos en los que esto aplicaría. Por lo pronto, vamos a hablar de los tipos, pregunta de examen, tipos de capacidad, ¿no? En cuanto a lo que es la capacidad de derecho, también capacidad de goce, denominado, ¿no?, en sí, como les dije, es una aptitud de ser titular de un derecho y un deber jurídico basado en el cual la ley, por sentencia judicial, puede limitar esta capacidad. Por lo pronto, separado, ya lo hemos visto, la capacidad de ejercicio es justamente la aptitud para ejercer los derechos por sí mismo, ¿no?, o incluso cumplimiento de sus deberes, ¿no? Es la capacidad denominada antiguamente en el Código Velezano capacidad de hecho, ¿bien?, que por supuesto tiene su contracara la incapacidad de derecho y la incapacidad de ejercicio, que es lo que vamos a ver justamente ahora. En sí, cuando nosotros hablamos de estas dos cuestiones, es decir, la incapacidad de derecho, por ejemplo, para empezar, la ley prohíbe, ¿no?, ahora vamos a ver por qué, o en razón de qué, mejor dicho, a una persona ser titular de un derecho, ¿no? Es decir, esto, por lo pronto, podría fundarse en razones morales, ¿no?, porque recaería sobre actos, ¿no?, que serían contrarios a la moral. Ahora bien, en virtud de esto, un incapaz de derecho en sí celebra el acto que le está prohibido, es decir, que la ley consideraría nulo este acto de ser celebrado, ¿no?, por supuesto. Por eso, en sí, la incapacidad de derecho tenemos que tener en claro que no puede ser suplida por medio de un representante, pero, por otro lado, también tenemos que saber, como hemos visto en ejes anteriores, que nunca es absoluta, siempre va a ser relativa, ¿no? Como les he dicho anteriormente, ante una sentencia de incapacidad siempre se priorizan lo que son denominadas medidas terapéuticas en pos de la menor
restricción posible de los derechos de la persona, en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto hablemos, ¿no?, de una sentencia de incapacidad por prodigalidad, recordemos adicción al juego, en sí lo que el pródigo no puede hacer es enajenar o gravar sus bienes, pero sí puede administrarlos, ¿no? Para enajenar o grabar se le va a poner una persona perteneciente al instituto de la representación, probablemente es un curador, pero bueno, en fin, por eso les digo que nunca es absoluta y siempre va a ser relativa. Ahora bien, esta incapacidad, habiendo hecho esta aclaración, que tocaremos más adelante el tema a fondo, hay excepciones a la incapacidad de derecho, ¿no? Es decir, que en sí los casos de incapacidad son excepcionales. ¿Por qué? Porque cada caso es un mundo aparte, si se quiere, para que lo entiendan, en cuanto a que dichas limitaciones, dichas medidas terapéuticas en caso de tomarse son expresas para ese caso concreto, por eso se interpretan de manera restrictiva, ¿no? Es decir, que como tal no se puede extender por analogía y siempre se está a favor de la capacidad cuando haya una duda sobre si la persona es o no es incapaz, ¿no? Ahora bien, habiendo visto la incapacidad de derecho, vamos a ver ahora la incapacidad de ejercicio, ¿no? Que en sí es la aptitud, o en este caso la falta de lo mismo, ¿no? La incapacidad. Por eso aclaré previamente que se parte hablando de la capacidad y la incapacidad se infiere. Por eso en este caso sería la falta de aptitud para ejercer por sí mismo los derechos, ¿no? Pero en sí, como vemos, la ley limita en ciertos casos y bajo supuestos fundados, por supuesto, la capacidad, ¿no? ¿Para qué? Para proteger al incapaz, es decir, que no le permitiría ejercer por sí mismo derechos que a futuro podrían perjudicarlo. O por otro lado, si hablamos específicamente del caso de la prodigalidad, en este caso se hace para proteger al incapaz y también el patrimonio, por supuesto, de sus herederos, de su familia, ¿no? Estamos hablando de una persona que es adicta al juego, en este caso. O, por ejemplo, el derecho real, la limitación del ejercicio del derecho real, en el caso de que un menor de edad, por ejemplo, no es propietario de su casa, por ende la ley, en razón de su minoridad, le prohíbe ejercer, valga la redundancia, el derecho de propiedad, ¿no? En este caso. Ahora, en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no?, respecto al Código Velezano, en este nuevo Código Civil y Comercial se suprime la distinción que hacía el Código Velezano respecto de la incapacidad de ejercicio absoluta y relativa, ¿no?, ya que el artículo en sí 24 va a establecer quiénes en sí son incapaces de ejercer su derecho por sí mismos. Es decir, persona por nacer, por ejemplo, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, y la persona que es el caso que yo les vengo hablando, ¿no?, declarada incapaz por sentencia judicial, en este caso. En cuanto a la persona por nacer, primer caso, ¿no?, la misma, por supuesto, es considerada persona y puede adquirir derechos, como por ejemplo el derecho a heredar, ¿no?, pero esta personalidad, es decir, este reconocimiento de ser, valga la redundancia, reconocido legalmente como persona, está sujeto a que el mismo o la misma nazcan con vida, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona por nacer, como les dije, puede adquirir, por ejemplo, el derecho a heredar, pero lógicamente lo va a ejercer por interpósita persona, normalmente su madre o sus padres, ¿no? Porque justamente es un menor, bueno, en este caso no ha nacido, ¿no?, pero da igual si es un menor de edad. Por eso es que esta incapacidad, ¿no?, se va a suplir mediante un representante legal, que, como les dije, son sus padres. Ahora, en cuanto a los menores de edad, que es un tema bastante álgido en el nuevo Código Civil y Comercial, en sí, en un macro, es menor, según la ley, aquel que no haya cumplido 18 años, ¿no? Punto. Pero, ¿qué pasa? Dentro de esto hay rangos etarios, el famoso mayor-menor que. Por ende, es a priori incapaz de ejercicio si no se tiene la edad, 18 años, ¿no?, o no se tiene la madurez mental suficiente para realizar los actos que el código autoriza.
Y aquí estas escalas, ¿no? En cuanto a la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia se toma en un rango etario, es decir, en un menor, por supuesto, bueno, tiene 18 años, que haya cumplido los 13 años, es adolescente desde los 13 hasta los 18, en sí que cumple la mayoría, ¿no? O en realidad lo es prácticamente lo es hasta los 17, porque el rango etario 17 años y el lapso a los 18, que es un año, el de los 17 se toma como un equivalente a 18 años en cuanto a lo que puede y no puede hacer. Pero eso es práctico, digamos, en la práctica. Ahora, en cuanto a que el ejercicio, ¿no? Porque algunos, ahora vamos a ver cuáles y cuáles no, derechos tiene la persona menor de edad. Porque como les dije, se va a presumir en sí, ¿no? Bueno, me adelanté un poco, es lo que les venía aclarando recién, adolescente, aquel menor de 18 años, pero que ya tenga entre 13 y 16, ¿no? Es decir, siempre el adolescente es menor de 18. Ahora bien, antes de los 18 y dentro del rango de 13 y 16 años se lo considera adolescente. Y esta categoría que nos da el Código Civil y Comercial nos va a decir que tiene aptitud para decidir por sí mismo respecto de tratamientos que no pongan en riesgo su estado de salud o provoquen un agravamiento de su integridad física, ¿no? O su vida está en riesgo. No es lo mismo el famoso caso de hacerse un tatuaje o una cirugía a corazón abierto, por supuesto. Ahora bien, ¿qué sucede si hablamos de una persona, ¿no? Menor de edad en sí, que necesita hacerse una operación por un tema de salud, no una operación estética, por supuesto, y a su vez esta operación sea de tal calibre que comprometan, por supuesto, su salud o incluso la vida, ¿no? Porque puede no salir de la plancha. Entonces, ¿no? Este adolescente debería en sí prestar el consentimiento informado con la asistencia de sus padres. Pero ¿qué sucede si llega a haber una discrepancia entre el adolescente o, por supuesto, el adolescente, por ejemplo, podría querer someterse al procedimiento aunque sepa que su vida está en riesgo y los padres optarían por que no se someta? Entonces, aquí, ¿cómo se resolvería la cuestión? ¿Se somete o no se somete a la cirugía? Bien, aquí, en razón del interés superior del niño, se decide, ¿no? Se resuelve este interrogante sobre la base de la opinión médica, ¿no? Respecto de la realización o no de dicho procedimiento, cuando hay una discrepancia entre el adolescente de entre 13 y 16 años y los padres. Ahora bien, a partir de los 16 años, esto es muy importante, el adolescente es considerado como un adulto, ¿no? Para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Esta es la gran discusión de la pregunta del tatuaje del examen en sí. ¿Se puede o no se puede hacer un tatuaje a un adolescente requiriendo o no requiriendo el consentimiento de sus padres? Bien, aquí hay una cuestión de fondo en cuanto a un tratamiento invasivo, ¿no? En sí, un tatuaje no deja de ser un tratamiento invasivo porque uno ingresa un agente extraño en un cuerpo externo, ¿no? O mejor dicho, en sí al revés, un agente externo en un cuerpo extraño, es decir, la tinta en la piel. Entonces es un tratamiento invasivo. De hecho, una simple vacuna, aunque sea el calendario de vacunación obligatoria, es invasivo porque estoy metiendo un químico en el cuerpo. Pero más allá de esa discusión médica, en cuanto al tecnicismo de la definición, la respuesta que se busca o que el profesor del examen busca escuchar es que a partir de los 16 años el adolescente es considerado un adulto y puede en sí hacérselo. Por otro lado, en cuanto a los derechos del menor, ¿no? Basado por supuesto en la Convención de Derechos del Niño, además de artículos que ya vimos y que vamos a ir viendo el Código Civil y Comercial, todos los menores en sí, repito, en base a este ordenamiento citado, tienen derecho a ser oídos en los procesos judiciales en los cuales formen parte, así como participar sobre, por supuesto, de acuerdo al rango de madurez mental, ¿no? Suficiente sobre las decisiones en cuanto a su persona, ¿no? Mayormente esto es muy fácil de ejemplificar cuando el juez llama a la criatura, bueno, no tan criatura en este caso, y le pregunta en los casos de divorcio con cuál de los dos progenitores prefiere vivir, ¿no? Ahora bien, por otro lado, habiendo solucionado esto, tenemos el otro caso, uno de los casos, que es el menor de edad con título profesional habilitante.
Es decir, que hablamos de un menor de edad, es decir, menor de 18 años, que obtiene un título habilitante para ejercer una profesión por cuenta propia, ¿no? Es decir, que esta persona, este adolescente, va a tener a su disposición, ¿no?, la administración y, por tal, disposición de los bienes que pueda llegar a adquirir con el fruto de su trabajo. También, por supuesto, va a poder estar en un juicio civil o penal por cuestiones del ejercicio de su profesión. Ahora, en relación a la mayoría de edad, ¿no?, algo que siempre suscita cierto problema en torno a la mayoría de edad y la emancipación. Bien, antiguamente había una ley, la 17711, si mal no me equivoco, sí, 17711, establecía en sí la mayoría de edad a los 21 años, es decir, el Código Welesano. Bien, ahora, actualmente, el nuevo Código Civil y Comercial, se es mayor de edad al cumplir los 18 años, ¿no? Esto es acorde a la Convención de Derechos del Niño en sí, por lo cual se es plenamente capaz, ¿no?, y se está habilitado para el ejercicio de absolutamente todos los actos que conlleven, ¿no?, la vida civil, ¿no?, dependiendo ya de autorizaciones, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos la emancipación por matrimonio, que es el instituto, ¿no?, del sagrado matrimonio, en virtud del cual un menor podría adquirir la plena capacidad incluso antes de cumplir 18 años de edad, ¿no? Por eso la emancipación básicamente es el levantamiento de una barrera judicial. Esa sería la definición. Por lo pronto, tenemos una edad legal, ¿no?, dentro de lo que es la emancipación, y una autorización, porque no nos olvidemos que hablamos de un menor de edad. ¿Qué quiere decir? Que el celebrar el matrimonio, el unirse en sagrado matrimonio antes de cumplir 18 años, en sí emancipa a la persona menor de edad, es decir, que lo volvería legalmente, para que ustedes lo entiendan, equiparable a tener 18 años, es decir, podría ejecutar cualquier acto de la vida civil, como hemos visto recién. Ahora bien, para poder casarse antes de ser mayor de edad se necesita la autorización de un representante legal o del juez, en este caso, ¿no? Por lo pronto, si se tiene menos de 16 años, se necesita la autorización judicial, y si se tiene más de 16, es decir, entre 16 y 17, basta con la autorización de un representante legal, pero a falta de esta puede suplirla por una autorización judicial. Ahora bien, hay que hacer aquí una pequeña aclaración. Si estos casos llegasen a darse, ¿no?, es decir, una persona contraiga matrimonio, autorizado, legal o judicialmente, no interesa, y se suscita el matrimonio, el menor de edad deja, ¿no?, de estar bajo la responsabilidad de sus padres, o, acorde al FIP 2, cesa la responsabilidad parental, y pasa a gozar de capacidad plena, ¿no?, es decir, como hemos visto, puede participar de cualquier acto de la vida civil sin previa autorización. Como por ejemplo, no sé, sería administrar, disponer bienes, o incluso podría hasta celebrar un contrato, ¿por qué no? Pero, aún así, hay actos que se le está prohibido a la persona emancipada. Es decir, aquí ya entramos en el artículo 28. En cuanto a estos actos prohibidos, la persona emancipada no puede ejecutarlos ni siquiera con una autorización judicial, que serían 3. Aprobar cuentas de tutores o darle finiquitos, hacer donaciones que hubiese recibido a título gratuito y afianzar obligaciones. Ahora, respecto de estos actos que están sujetos a autorización judicial, ¿no?, puede disponer de bienes recibidos a título gratuito, los cuales no van a ser donados, pero sí, con autorización judicial, podrían ser vendidos, ¿no? Pero esta autorización judicial tiene una particularidad, únicamente se le va a otorgar si esa venta, ¿no?, por ejemplo, en este caso, representaría una ventaja patrimonial evidente para el emancipado, es decir, yo necesito o quiero vender esta casa porque me surgió un negocio con el cual voy a ganar 3 veces el valor de esta propiedad, entonces es una ventaja evidente, por lo cual el juez autorizaría, en teoría, si no habría otro obstáculo, a que esta persona pueda, en este caso, ¿no?, vender este bien recibido originariamente a título gratuito. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la anulación del matrimonio, ¿por qué? Porque puede ser que el matrimonio sea en sí
anulado, lo primero que debemos saber es que la emancipación en sí es de carácter irrevocable, es decir, que una vez que se adquiere, esta no puede revocarse. Ahora, ¿qué sucede? En los casos en que el matrimonio se anule por alguna causa, en sí la emancipación subsistiría para el cónyuge de buena fe. Pero, por el contrario, para aquel cónyuge que sea de mala fe, cesa a partir del día en que la sentencia pasa a ser cosa juzgada. Esto tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque en sí podría ser que de este matrimonio, ¿no? O lo que fue, vamos a suponer que se anuló de lo que fue este matrimonio, surge que pueden llegar a tener hijos. Bueno, aquí hablaríamos de progenitores adolescentes. Es decir, que bajo este régimen de progenitores adolescentes en el nuevo Código Civil y Comercial, los mismos, estén o no estén casados, ¿no?, van a ejercer la responsabilidad parental de sus hijos, decidiendo, por supuesto, por ellos, ¿no?, la realización de tareas para su cuidado, educación, etc. Pero en algunas situaciones, como lo es, por ejemplo, dar a esta criatura en adopción o incluso alguna intervención quirúrgica que la criatura necesite por un simple estado de salud, enfermedad, etc., siempre, por supuesto, sobre la base del interés superior del niño, a la decisión de sus progenitores debe integrarse, ¿no?, con el consentimiento de sus propios progenitores, es decir, con el consentimiento de sus abuelos en este caso. Por lo pronto, otra de las preguntas del examen respecto al Código Velezano versus el nuevo Código Civil y Comercial. En el nuevo Código Civil y Comercial, tengan en cuenta que dejaron de tener vigencia dos categorías de emancipación, que es la comercial y la dativa, en este caso, ¿no? Por eso lo han preguntado. Ahora bien, aquí les enlisto 6 reglas generales en cuanto a las personas con capacidad restringida e incapacidad, que son algunos de los detalles que yo ya he dicho en clase, pero es muy importante que ustedes los tengan presentes, porque si ustedes tienen presentes estas reglas generales, muchas veces es muy fácil hilar el tema, porque estos son conceptos nucleares, ¿no? Por ejemplo, he dicho ya al comenzar la clase, incluso también en ejemplos de ejes anteriores, en cuanto a que la capacidad general, ¿no?, de ejercicio de una persona humana se presume, incluso cuando ésta se encuentre internada en un establecimiento asistencial y o manicomial, ¿no? ¿Por qué se presume? Por lo que he dicho anteriormente, la limitación a la capacidad siempre va a ser restrictiva porque se priorizan medidas terapéuticas, ¿no? Por eso es que la intervención del Estado, es decir, en el dictado de la sentencia, siempre tiene un carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial, ¿no? O otra de las cuestiones que ustedes tienen que tener presente es que, como he dicho, la persona, ¿no?, independientemente si es menor o no, tiene derecho a participar en el proceso judicial con una asistencia letrada, en este caso, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar, esta es la introducción, ¿no?, para la persona con capacidad restringida. Es decir, que vamos a hablar de en cuanto a la acción, al accionar, mejor dicho, ¿no?, judicial. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, que padezca una alteración mental, una adicción, no importa cuál en este caso. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. El Código Velezano, ¿no?, porque es una pregunta bastante frecuente, sobre todo quienes estudiamos el Código Velezano. El Código Velezano, el viejo, el derogado, el que ya no sirve, el que no está vigente, ya creo que con esa aclaración es suficiente, categorizaba estos incapaces en diversas categorías, como lo es, ¿no?, la ludopatía, adicción al juego, toxicómanos, estupefacientes y demás. El nuevo Código Civil y Comercial nos habla solo de prodigalidad, es decir, de adicción al juego. Y no enumera otras categorías como lo hacía antes el Código Velezano, como lo es, por ejemplo, el toxicómano, el adicto a los estupefacientes, a las drogas. Pero no quiere decir que no se tome o no se englobe, ¿no?, más allá de que diga estrictamente el término en cuanto a la adicción al juego, ¿no?,
pero por más que diga ese término en particular, se engloba el resto de las adicciones que el código velezano decía antes, ¿no? Habiendo hecho esta aclaración, en cuanto al accionar judicial, aquella, como veníamos diciendo, aquella persona que padezca una alteración mental y o adicción, ya sea de carácter prolongado o incluso permanente, en un grado tal que haga que corra peligro de causar daño a sí mismo, por supuesto, principal, o incluso a un tercero o a sus bienes. Bajo estos supuestos, siempre el juez puede restringir la capacidad de ejercicio, designar un apoyo necesario en sí, como les he dicho en ejemplos anteriores. Ahora bien, la sentencia de incapacidad, ¿no?, tiene que declarar una capacidad restringida, y esto debe conformar una extensión de alcance. ¿Por qué? Porque de aquí deviene que nunca sea absoluta y siempre sea relativa. Y por tal, si es relativa, tenemos que saber hasta dónde puede, es decir, cuál es la extensión de esa incapacidad, ¿no?, de la restricción, y por tal, especificar cuáles son las funciones que sí puede. Como yo les dije, el pródigo no puede enajenar ni gravar sus bienes, pero sí puede administrarlos. Entonces, en este caso, tiene que quedar taxativamente escrito en la sentencia judicial el alcance de la restricción y cuáles son las funciones y actos que están limitados, no restringidos. Por eso es que se le asigna por lo general un curador, ¿no?, al pródigo. Ahora bien, entonces, habiendo hecho esta conceptualización en cuanto a la persona por incapacidad, ¿no?, se tienen que cumplir dos requisitos para que justamente el juez pueda emitir esta sentencia. Primero, ¿no?, y principal, que esta persona se encuentre imposibilitada de manera absoluta de interactuar o expresar, ¿no?, su voluntad de algún modo en un entorno, y que el sistema de apoyo resulte ineficaz, ¿no?, es decir, que no existe ninguna persona del instituto, ninguna figura, en realidad pues está mal persona, ¿no?, ninguna figura del instituto de la representación que pueda suplirlo. Ahora bien, ¿quiénes son los legitimados para presentarse al juez y solicitarle que una persona se declare, ¿no?, incapaz? Primero, el propio interesado. Esto se puede visualizar de la mano con la autoexclusión de los casinos, por ejemplo, ¿no? El propio adicto puede ir a solicitar que no se lo deje ingresar, que se excluya él mismo de un casino por su propia adicción. Aquel cónyuge, siempre y cuando, por supuesto, no esté separado de hecho, o conviviente, mientras la misma no haya cesado. Parientes dentro del cuarto grado, el Ministerio Público. Esto es más que nada en razón, habiendo hablado, vamos a seguir la misma línea del ejemplo, en cuanto al pródigo declarado incapaz por sentencia judicial en razón de la protección del patrimonio, ¿no?, de su familia. En este caso, para no exponerlos a la pérdida, por supuesto, del mismo. Ahora bien, hay un proceso, una vez que todos estos, vamos a suponer que todos estos factores se dan, ¿no? Entonces, hay un proceso para hacer la declaración o de capacidad restringida. Puede ser iniciado por los legitimados que hemos visto recién, incluso el propio interesado. Ahora bien, durante el proceso, el juez incluso podría ordenar las medidas cautelares para garantizar derechos patrimoniales, ¿no?, y así también personales de la persona en cuestión, ¿no? Por eso que se le puede designar algún apoyo, alguna figura del Instituto de la Representación, y siempre, antes de dictar alguna sentencia, el juez no va a tener la obligación de tomar contacto directo con la persona, haciéndolo comparecer en el juzgado o incluso de presentar alguna imposibilidad a la persona. El juez debe trasladarse al lugar donde el interesado esté, porque a veces, por supuesto, como hemos visto, podemos estar ante un caso de un internado en algún establecimiento manicomial, asistencial, etc. Ahora vamos a pasar al artículo 37, que es la sentencia. Ya habiendo resuelto todo esto, vamos a ponernos, ¿no?, del lado del juez cuando tiene que emitir la sentencia. En sí, la sentencia se tiene que pronunciar teniendo en cuenta 4 factores, ¿no?, que es el momento en el que se manifestó la situación que pudo haber incapacitado a la persona, el diagnóstico y el pronóstico, es decir,
este informe vinculante del equipo interdisciplinario bajo el cual el juez se va a basar para tomar la decisión, es decir, una serie de médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, se llama equipo interdisciplinario, que evalúa a la persona y le eleva el informe al juez. Luego tenemos los recursos personales y familiares, ¿no? Así como también el régimen de protección que se le brinda a la persona, es decir, la priorización de las medidas terapéuticas justamente en razón de la limitación del ejercicio de sus capacidades, ¿no? Por eso es que esto, volvemos a recalcar, tiene que quedar manifestada una sentencia en cuanto al alcance y extensión de la misma. Que por otro lado, una vez que la sentencia está dictada, la misma no debe ser registrada, es decir, inscrita en el RENAPER, Registro de Estado Civil y Capacidad, bueno, también de las personas en este caso, ¿no? Se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento, es decir, que al acta, básicamente, de nacimiento de la persona declarada incapaz por sentencia judicial, se le coloca un sello que es un lacre en el cual cualquier persona que pudiese querer entablar un contrato, por ejemplo, con una persona declarada incapaz por sentencia judicial que tenga asignado una figura del Instituto de la Representación, podría ser un curador, sepa que está contratando con una persona incapaz, en este caso. Ese es el objeto de agregar este lacre que se pone en la partida de nacimiento, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la internación de la persona, el nuevo Código Civil y Comercial en sí, en el artículo 41 y 42 va a regular esta cuestión de la internación en cuanto a que va a consistir en que una persona sea recluida y o alojada en un establecimiento de salud bajo la responsabilidad y control del mismo, ¿no? De las autoridades de este instituto. Ya sea para un chequeo médico como para evitar que la persona se haga daño a sí mismo o incluso represente un daño para terceros. Y aquí tenemos la internación voluntaria y la involuntaria. En este caso, ¿no? Es voluntaria cuando lógicamente es decisión de quien está afectado, decisión propia, ¿no? En este caso, por eso es que debe expresar su libre consentimiento y se puede internar, es decir, ingresar al establecimiento y retirarse cuando guste porque fue voluntario. Y por otro lado, tenemos la involuntaria, que es cuando alguna causa no ha dado el consentimiento a esta persona para ser internada debido a que la misma no quiere internarse o no está en condiciones mentales, por ejemplo, de poder rechazar la internación o incluso no se podría expresar válidamente su voluntad porque es menor de 18 años, ¿no? Entonces también podría ocurrir el supuesto que se le dicte una sentencia que restringiría su capacidad. Ahora bien, en base a estos artículos que venimos hablando, aquí se hace, ¿no?, referencia a la internación sin el consentimiento, lo cual se complementa con la legislación 26657 sobre salud mental, que es un caso muy arduo en discusión, que ha retomado vuelo en realidad con el caso del cantante Chano Carpentier de la banda Tambiónica, y he aquí, ¿no?, este grupo de madres que en sí la ley no autorizaría, en base a adicciones, por ejemplo, a internar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no es de propia voluntad en este caso. Por eso he aquí este vacío legal que se produce, por lo cual, a pesar de que hemos visto teóricamente el apartado, si se quiere, ¿no?, de que corresponde a la internación voluntaria, en sí, en la práctica, involuntaria, en sí, en la práctica, esto no puede llevarse a cabo. Por eso es que se dicta en estos artículos, como les he dicho, reglas mínimas para ser internado sin el consentimiento. Es decir, aquí habría que tener la evaluación de un equipo interdisciplinario, como ya les expliqué, un conjunto de médicos, y solamente ante la existencia de un riesgo inminente de ser un daño grave o incluso de representar un daño grave para un tercero también. ¿Por qué? Justamente es por esto, esta cuestión legal que se contrapone en torno a que siempre
se van a considerar medidas terapéuticas antes de la restricción de los derechos de la persona, ¿no? Que por otro lado también se le debe garantizar al mismo el debido proceso, y también en los casos en los que se obtenga una sentencia, como siempre les vengo diciendo, tiene que tener el alcance y la restricción, es decir, que debe especificar a su vez una finalidad, una duración y una periodicidad en cuanto a la revisión del estado de la persona, que es un poco lo que vemos o aquí, o lo que les piden, que vamos a ver ahora en el examen, en cuanto a que sepan analizar pormenorizado el artículo 42, es decir, ustedes estar conscientes de, más allá de las frases que ustedes pueden aprender de memoria, tienen que saber por qué está cada palabra donde está y qué es lo que representa, ¿no? Porque en sí, el artículo 42, a rasgos generales, ¿no? Regula la evaluación e internación de la persona, que conlleva, por supuesto, el traslado, ¿no? Esto es una medida preventiva para trasladar incluso posiblemente a un centro de salud para que sea evaluado y ver si eventualmente queda internado. Es decir, que estamos ante una persona que legalmente no admitiría demoras por su estado, es considerado, por ejemplo, podría ser considerado peligroso para sí mismo o un tercero, en cuanto a esta cuestión de la voluntariedad de su internación, ¿no? Por eso es que el artículo 42 nos va a dar la palabra autoridad pública ligada al traslado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley le otorga una facultad a una autoridad pública a que ésta ordene que dicha persona sea trasladada a un establecimiento terapéutico. Entonces, en este término, ¿qué pasa? La doctrina discute que es un término amplio, autoridad pública y traslado, ¿no? Entonces, se debe aclarar que esto comprende a cualquier funcionario público y o fuerza de seguridad, ¿no? Y es por esto que se le da este término amplio y no taxativo en torno a que aclara, ¿no?, que las fuerzas de seguridad y servicio público de salud están obligados a prestar auxilio inmediato para que esto se suscite. Bien, habiendo aclarado esto, ahora vamos a ir un poco más a fondo de lo que ya veníamos conversando, los actos de la persona declarada incapaz o con capacidad restringida. Y el momento, ligado al momento del dictado de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Bien, nosotros podemos tener una persona, ¿no?, que tiene, por ejemplo, a modo introductorio, vamos a ir creando un ejemplo, una persona que tiene un trastorno mental, ¿no? Lo tuvo durante, no sé, 5 años, pero no le han dado atención y resulta que la persona, ¿no?, es propietaria de muchos departamentos, por supuesto los tiene todos alquilados y suscita contratos. Ahora bien, en el 5.º año, ¿no?, en este 5.º año del lapso etario para el ejemplo, le declaran incapacidad por sentencia judicial, por lo que ya no va a poder ejecutar por sí mismo, ¿no?, la venta de una propiedad. Pero ¿qué pasa con los actos que había hecho antes de que la sentencia salga? Porque no es que antes estaba menos demente o no estaba demente y ahora sí porque es una sentencia, siempre los tuvo. Ahora bien, la sentencia está hasta aquí, periodo del ejemplo. ¿Y qué pasa con lo que hizo antes, ¿no? ¿O qué pasa con lo que haría después? Bueno, después no podría hacerlo porque ya está la sentencia. Siempre la duda se suscita, ¿qué pasa con el antes de que la sentencia esté firme, ¿no? Bien, entonces en cuanto a estos actos posteriores a que se inscriba la sentencia, como les dije, en el registro de estado de capacidad de las personas, con un lacre en la partida de nacimiento, etc., en sí, conforme esto, el artículo 44, aquellos actos que hayan sido realizados por una persona incapaz o incluso con capacidad restringida, que contraríen lo que se dispone en ese momento de la sentencia y hayan sido realizados con posterioridad al dictado de la misma, son nulos, ¿no? Porque, como les dije, lo que hacen después de la sentencia que no deviene no firme. Ahora, el asunto está en el 45, que es lo que pasó antes de que sea dictada la sentencia. Básicamente son válidos, es así de simple, pero también pueden ser declarados nulos solo en los casos que perjudiquen a una persona incapaz o con capacidad restringida en torno a que haya sido celebrado de mala fe por parte del tercero que se abusa de las falta de capacidad de esta persona, ¿no?, en este caso. Ahora bien, en cuanto a lo que es la persona fallecida, luego de que la misma fallece, ¿no?,
los actos que se hayan celebrado entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no van a poder impugnarse, a excepción de que se pudiese, que es bastante complejo, llegar a demostrar, por ejemplo, que la enfermedad mental resulte del acto mismo o que la muerte se haya suscitado después de que se haya promovido, solicitado la declaración de incapacidad, ¿no? O incluso que aquel que haya, como les dije en el ejemplo anterior, aquel que haya celebrado un contrato con esta persona, ¿no? En sí lo hizo de mala fe también. Y por lo pronto tenemos que aclarar la revisión, que me estaba olvidando. Entonces, en estos casos, la sentencia, ¿no? Ya tenemos una persona con una sentencia que restringe la capacidad, tiene un periodo, una periodicidad para ser revisada, que todo lo debe establecer la sentencia, ¿no? Es decir, debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a 3 años en sí, sobre, como máximo, vamos a aclararlo, el juez tiene 3 años. Ahora, si la persona lo solicita antes, el juez lo debe hacer cuando la persona lo solicite. Por supuesto, esta revisión quiere decir que vamos a volver, como jueces, a basarnos en el dictamen interdisciplinario, en el cual nos va a decir si la persona ha mejorado o empeorado, razón por la cual el juez puede suspender la incapacidad de la persona, porque esta ya está curada, puede incluso aumentar las restricciones o, viendo que si bien la persona no está curada totalmente, pero hay una gran mejora en lo mismo, puede aumentar el número, para que ustedes lo entiendan, de derechos que puede ejercer, ¿no? Esas son las 3 posibilidades que tiene el juez ante la revisión, que recordemos, el plazo máximo para revisar la sentencia por el juez es de 3 años, salvo que el incapaz lo solicite antes de este plazo. Entonces el juez debe resolverlo, debe revisarlo, ¿no? Al momento en el que la persona lo solicite. Ahora bien, vamos a hablar de la incapacidad. La incapacidad como concepto, ¿no? Recordemos que ¿por qué vamos a partir hablando de la capacidad? Porque se infiere la incapacidad, ya que la misma, recuerden, no está definida en ningún lugar del Código Civil y Comercial. Por eso es que hablamos de que la capacidad es la aptitud que va a tener una persona, como ya hemos visto, para adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo que inferimos que la incapacidad es la falta de aptitud que va a tener la misma persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces aquí tenemos, ya habiendo inferido esto, tenemos que distinguir la capacidad de hecho y de derecho, ¿no? Hablamos de la capacidad jurídica de derecho en sí como un grado de aptitud que tiene la persona para ejercer los derechos y obligaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a estos tipos de incapacidad, hablamos de la absoluta y la relativa. La absoluta únicamente se suscita en una persona por nacer, por obvias razones, no ha nacido, o dementes también, o incluso sordomudos, siempre y cuando, ¿no?, dentro de los sordomudos no sepan darse a entender por escrito. Ahora bien, por supuesto, estos tienen que ser declarados por sentencia judicial, incapaces, ¿no? Y la relativa son menores adultos entre 14 y 21 años. Ahora, en cuanto a la persona incapaz, ¿no?, totalmente incapaz de ejercicio, lógicamente, como ya hemos visto, tenemos que partir que la capacidad es la regla y la incapacidad siempre la excepción, justamente por la priorización de la medida terapéutica. Entonces, esta capacidad de obrar va a resultar en sí, ¿no?, de un concepto que va a establecer quiénes son incapaces de ejercicio, es decir, que consistiría, como ya les dije, en la falta de aptitud o la imposibilidad de un sujeto de realizar por sí mismo actos jurídicos. Entonces, recordemos nuevamente, son incapaces de ejercicio aquel que no ha nacido, es decir, la persona por nacer, aquel que no cuenta con la edad y grado de madurez mental suficiente, así como cualquier persona declarada incapaz por sentencia judicial. Por eso es que en sí, la persona por nacer, según el artículo 24, es aquella que está concebida en el seno materno en sí, ¿no?, y aún no ha nacido. Ahora bien, aquí quiero hacer una aclaración, porque ya lo he aclarado en sí en ejes anteriores, ¿no?, pero nunca está de más. Está esta famosa frase, la concepción en el seno materno.
Bien, esta frase viene del Código Belezano, porque en el Código Belezano no existían las técnicas de reproducción humana asistida, es decir, embriones implantados, por lo que se suprime en el Código Civil y Comercial, el nuevo, el vigente, la palabra en el seno materno, ¿no? Por este tema de las técnicas de reproducción humana asistida, pero bueno, eso quería aclararlo nuevamente, perdón, en cuanto a que aquí sí se vuelve a utilizar esta terminología, ¿no? Es decir que, bueno, la persona por nacer, como veníamos diciendo, ¿no? Es aquella que está concebida en el seno materno para que los derechos y obligaciones, por supuesto, queden irrevocablemente adquiridos, que más allá de eso, al ser incapaces, van a ser ejercidos por interpósita persona, sus padres. Por otro lado, menores y mayores, ¿no? Que no cuenten con el grado de madurez mental suficiente, que ya lo habíamos visto. Es decir, que en estos casos, en relación, por ejemplo, a adolescentes, a tratamientos no invasivos, no hablamos de ese caso, o menores emancipados por matrimonio, etc. Y en cuanto a esta restricción, porque ustedes dirán, bueno, bien, es válido que se pregunten en base a qué el juez decide hasta dónde restringe y qué es lo que permite si no lo restringe. Bien, hay reglas en sí para restringir la capacidad que están en el artículo 31. Es decir que vamos a partir de la base general. La capacidad de las personas se presume incluso cuando ésta está internada en un establecimiento asistencial, ¿no? Primero y principal, por eso es que de aquí deviene la priorización de las medidas terapéuticas antes de restringir un derecho. También vamos a ver que ya se lo he dejado compilado en unas reglas generales, ¿no? Que la intervención estatal siempre tiene carácter interdisciplinario, que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial, etc. Bueno, he aquí el instituto. Lo importante de aquí, esto hay que hacer hincapié, más allá de que los incapaces, de hecho, también lo hemos explicado, hay que hacer hincapié en el instituto de la representación que veníamos hablando, ¿no? En sí es cuando se le asigna a una persona, por ejemplo, declarada incapaz por sentencia judicial en cuanto a la prodigalidad, una persona que es una figura del instituto de la representación que va a tener por fin sustituir al incapaz en el ejercicio de algunos derechos, eso lo dirá la sentencia, cuáles y cuáles no, para que realice los actos de los cuales en primer lugar era titular, ¿no? Y por ende, mediante esta sentencia, a pesar de ser titular, está legalmente impedido de cumplir. Entonces, va a presentar la representación, el instituto, ¿no? Determinados caracteres. El carácter de legalidad, porque justamente proviene de la ley, lo impone un juez. Es necesario porque al ser incapaz, si bien no se lo puede privar del ejercicio de sus derechos, absolutamente, por ende, justamente no se puede prescindir de una representación. Es dual y conjunto porque en sí está conferido a dos representantes, el legal y el promiscuo, y está controlado, ¿por qué? Porque está sujeto a aprobación judicial, ¿no? En este caso. Bueno, en cuanto a esta representación que acabamos de hablar, la asistencial, en sí, el incapaz no es sustituido por otro totalmente, para que ustedes lo entiendan, en el ejercicio de sus derechos, sino que es conjunta la decisión, ¿no? Para desempeñar ese ejercicio. Es decir, que al incapaz se lo escucha en torno a qué es lo que quiere hacer y va a decidir el representante que se le haya asignado, llegando a un acuerdo en torno a si eso no es conveniente lo que pide en este caso, ¿no? Y cómo podría haberse afectado en caso de que la persona no lo comprenda. Por eso es que siempre hablamos de que está presente el elemento voluntario, porque siempre se tiene en cuenta la voluntad de la persona, no es que se la deja a un costado y se suple su voluntad por alguien que entienda de lo que quiere hacer, en este caso, ¿no? Eso no sucede. En sí, aquí ya les vengo compilando algunas cuestiones para que ustedes las tengan más a mano para estudiar, ¿no? Como por ejemplo el procedimiento que ya lo hemos visto regulado en el artículo 47, los legitimados, que son los del artículo 33, que en sí es el curador de la persona, o quienes hayan sido designados para brindar apoyo. Ahora bien, ¿qué es lo que puede en sí, ¿no? resolver el juez ante una solicitud de este carácter? Bien, es las tres cosas que yo le decía ante una revisión, por ejemplo. Mantener las restricciones, modificarlas, incluso hacerlas cesar si la persona, por supuesto, deviene que está curada. O que en sí
desaparece, como se dice legalmente, las causas que en primer lugar impusieron este tratamiento. Ahora, en cuanto ya habiendo hecho la aclaración del macro, vamos a ingresar a los inhabilitados del artículo 52 bis, pródigos en este caso, que ya les hice la aclaración, por más que diga pródigos, engloba cualquier tipo de adicción. Por eso, en cuanto al concepto de prodigalidad, es un adicto al juego, es una persona que si dilapida imprudentemente sus bienes exponiendo a su familia a la pérdida del patrimonio. Por eso, este es uno de los presupuestos para que proceda la inhabilitación, ¿no? Es decir, la protección de su cónyuge, conviviente, hijos menores de edad a la pérdida del patrimonio. Y los efectos de la misma van a estar regulados en el artículo 49, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La designación de un apoyo en sí a esta persona para que pueda ejecutar actos de la vida civil en sí, ¿no? Y bueno, demás aclaraciones que ya he hecho sobre en cuanto a que no reemplaza la voluntad de la persona y que la sentencia debe ser inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Ahora, en cuanto al cese de la inhabilitación, para hacer cesar la misma, es necesario que aquel que lo peticione, podría ser, por ejemplo, el propio damnificado o algún familiar, lo solicite ante el mismo juez que declaró la inhabilitación, solicitando una nueva evaluación de un equipo interdisciplinario, ante lo cual el juez puede, repito, a las tres cuestiones, mantener las restricciones, ampliar la nómina de cosas que pueda hacer o disminuirla. Aquí les dejo el cuadro conceptual en el cual ya los tienen listos para estudiar con todo lo que venimos hablando de la clase en cuanto a, como verán anterior, capacidad, no es nada más ni nada menos que lo que se ha explicado a lo largo de la clase. La incapacidad de derecho, en este caso. Por lo que aquí vamos a pasar al menor de edad y adolescente, en este caso, ¿no? Persona incapaz, vamos a verlo bajo el mismo supuesto, ¿no? Por sentencia judicial, en torno. Bueno, aquí esto lo pongo para que volvamos un poco a refrescar en sí esto en cuanto a los menores de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque siguiente tenemos la Convención, ¿no?, de los Derechos del Niño, el derecho a ser oído. Pero ¿qué sucede? Muchos me han preguntado, volviendo aquí. El menor de edad y el adolescente pueden ser sujetos declarados incapaces. Sí, por supuesto que pueden. De hecho, ya hemos visto algunos ejemplos. Por lo cual les vuelvo a poner lo mismo, por ejemplo, en torno a la falta de grado y madurez mental suficiente. Si bien, volvamos a recordar, la sentencia va a tener que aclarar el grado y extensión de lo que es la limitación en sí, ¿no? Ahora bien, en cuanto al derecho a ser oído del niño, también hemos visto un poco de esto en cuanto al artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia, por supuesto, con la Convención de los Derechos del Niño, consagra el derecho a los menores de ser oídos, es decir, que, de acuerdo, por supuesto, al grado de madurez mental, ¿no?, que se requiere para cada proceso, el menor de edad va a tener la posibilidad de expresar una opinión, ¿no?, fundamentada y tiene que ser escuchado, es una obligación ser escuchado, ¿no? Y esta decisión es, por supuesto, vinculante al proceso. De forma tal que se reafirma, mediante la Convención de los Derechos del Niño, el protagonismo del niño en cuanto a actos que podrían afectarlos, ¿no? Actos de la vida civil, por ejemplo, que podrían afectarlos. Ahora bien, en cuanto a los tratamientos no invasivos en relación a el derecho a ser oído, porque hablamos de un menor de edad, en este caso, ¿no?, niño, adolescente, recuerden los rangos etarios que da el Código Civil y Comercial, si bien tiene un derecho a ser oído, volvemos a lo mismo, ¿no?, que es la pregunta de examen y a su vez es una cuestión que siempre trae confusión. En cuanto a tratamientos no invasivos, el artículo 26 del Código va a establecer una presunción entre la cual el adolescente, considerado por supuesto adolescente en un macro, siempre hablando menor de 18 años, pero en un rango entre 13 y 16 años, puede y se considera facultado para consentir por sí mismo, ¿no?, tratamientos sobre su cuerpo en sí. Ahora bien, ¿qué sucede con los tratamientos, que esto ya lo hemos visto, que comprometen la salud del menor? Bueno, esto se debe adjuntar el consentimiento de sus progenitores. ¿Y qué pasa si se disiente, como hemos visto?
Bien, se resuelve sobre la base de la opinión médica del profesional que va a realizar esta cuestión. Por otro lado, recordemos también, vamos haciendo un leve repaso de otro de los temas que siempre suscitan dudas en cuanto a lo que es la emancipación. Hablamos de una persona emancipada, ¿no? Habíamos hablado ya a lo largo de la clase de aquella que goza, ¿no? Se toma como una persona que goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en el Código Civil y Comercial. Por otro lado, dijimos, un dato importante, la emancipación es irrevocable. Esto lo voy comentando por arriba porque ya lo hemos visto en el debido momento. Estamos haciendo un repaso de los contenidos que suelen ser mayores dudas siempre. Por otro lado, tengamos en cuenta, muy importante, los actos prohibidos a la persona emancipada, porque a pesar de la emancipación, ni siquiera con la autorización judicial pueden aprobar las cuentas de sus tutores, darle finiquito, hacer donaciones de bienes que hubiese recibido, por ejemplo, a título gratuito, etc., ¿no? Y aquí les dejo el gráfico, ¿no? La red conceptual, si quieren, para que ustedes tengan de manera ya comprimida los aspectos más importantes que ustedes deben saber, y con esto, si ustedes son capaces de contar, como yo siempre les digo, un cuento similar al que acaban de oír, quiere decir que pueden enlazar todo este gráfico contando una historia coherente, quiere decir que han entendido el tema que ustedes están analizando. Estos son esquemas de estudio. Así como aquí tenemos nuevamente la decisión de los adolescentes en los tratamientos médicos. Aquí tenemos, por supuesto, la persona con incapacidad en cuanto a todo el proceso, que ya lo hemos visto. Esto es más que nada, ¿no? Por si a alguno le ha quedado algún dato colgado, mezclado, alguna duda. Bueno, aquí lo tienen organizado paso por paso, de manera clara, concreta y precisa. Así como nuevamente aquí tienen también los pródigos inhabilitados, que lo hemos visto, los efectos de la declaración de inhabilitación, el cese de la misma en cuanto a la revisión, ¿no? Que aquí también lo tenemos ya esquematizado. Así que bien, por lo pronto con esto finalizamos el eje número 2 de Derecho Privado 1. Nos volvemos a encontrar en la próxima clase para comenzar con el eje número 3.